Solo 3 días después de que Ethan me propusiera matrimonio, decidió dejarme en ese edificio en llamas. Decidió que salvar a su exnovia Olivia era más importante. El fuego rugía a mi alrededor. Un humo denso me llenaba los pulmones y me hacía sentir la cabeza ligera, pero, curiosamente, mis pensamientos permanecían excepcionalmente claros. De hecho, me encontré riendo suavemente cuando prometió que volvería por mí en cuanto sacara a Olivia. Cuando me había pedido matrimonio unos días antes, lo había interrogado repetidamente, necesitando que me tranquilizara. «Ethan», le pregunté observando su rostro, «¿estás completamente seguro de que quieres casarte conmigo? ¿Estás seguro de que quieres pasar el resto de tu vida conmigo?» Me había puesto el anillo con fuerza en el dedo, con una mirada intensa, mirándome directamente a los ojos. «Chloe, nunca he estado tan seguro», había insistido. Siempre proyectaba tanta seguridad. Estaba seguro de casarse conmigo entonces, y tan seguro como ahora de salvar a Olivia en lugar de a mí. Quizás la gente experimenta estos inusuales momentos de claridad o conciencia al enfrentarse a la muerte. Mientras el humo me envolvía y sentía que perdía la conciencia, mi último pensamiento fue un deseo arrepentido. Si tan solo pudiera retroceder 15 años, nunca le habría mencionado a mi padre que había un chico en mi clase que era amable conmigo, a pesar de ser pobre y aparentemente digno de lástima. Si no le hubiera dicho nada, mi padre no se habría sentido obligado a ofrecerle apoyo económico, atando a Ethan a mí durante tantos años. De pequeña, nunca comprendí del todo la mirada de Ethan. Siempre me trataba con dulzura, pero había una frialdad en ellos, algo afilado oculto bajo la superficie, casi como una espada oculta a punto de golpearme el corazón cuando menos lo esperaba. Leer a la gente nunca fue mi fuerte. Mi terapeuta, la doctora Evans, atribuyó esta dificultad al profundo trauma psicológico que experimenté al presenciar el salto suicida de mi madre de niña, lo que me dejó con problemas de salud mental persistentes. No comprendía del todo las explicaciones psicológicas, pero era innegable que me costaba conectar con los demás. En primaria, mis compañeros solían mantener las distancias, y los profesores me describían como una niña fría, difícil de abordar. Esto entristeció profundamente a mi padre. Reorganizó su apretada agenda de trabajo para dedicarme un tiempo considerable, pero sus esfuerzos no parecieron influir en mis interacciones con mis compañeros. Le tenía un profundo apego, pero permanecía indiferente, casi distante, con los demás. Este patrón empezó a cambiar ligeramente cuando entré a la secundaria y Ethan se cambió a mi clase. Mi primera impresión fue simplemente que era increíblemente guapo, con una cualidad remota e inalcanzable, como una flor rara que crece en un acantilado. Inesperadamente, se convirtió en mi compañero de pupitre. Iniciaba conversaciones, me ofrecía ayuda con las tareas, y siempre me dedicaba sonrisas cálidas y alentadoras. Años después, Ethan solía bromear diciendo que su mayor arrepentimiento fue haberme sonreído en esa época. A veces me preguntaba si su arrepentimiento empezó realmente entonces, o quizás más tarde, cuando mi padre me ofreció ayuda financiera por primera vez, o tal vez cuando Olivia se cambió a nuestra preparatoria. Antes de la llegada de Olivia, mi relación con Ethan era bastante estable. Aunque percibía su resentimiento subyacente hacia los métodos de apoyo bastante enérgicos de mi padre, siempre mantuvo una actitud amable conmigo. Todo cambió durante nuestro segundo año de preparatoria cuando Olivia se unió a nuestra clase. Era todo lo contrario a mi carácter reservado. Vibrante y alegre como un girasol, rápidamente se hizo amiga de casi todos, incluido su nuevo compañero de pupitre, Ethan. Al principio Ethan parecía indiferente, pero Olivia no se desanimó. Interactuaba con él persistentemente, haciéndole preguntas con una sonrisa radiante y ofreciéndole elogios sinceros. «Ethan, eres increíble», exclamaba después de que él explicara un concepto difícil. Noté que Ethan se giraba ligeramente, con un ligero rubor en sus orejas, mientras murmuraba, «No es nada». Sentada a su lado, observé esta interacción y guardé mis propias preguntas en silencio. Siempre que le pedía ayuda, siempre parecía impaciente, casi como si deseara que fuéramos desconocidos en clase. Su deseo se cumplió poco después, tras una conversación particular. Un día, Olivia, siempre chismosa, se acercó a Ethan y le preguntó, «Ethan, ¿es cierto lo que dicen?
¿De verdad eres el futuro marido de Chloe? Era un viejo rumor, que había empezado el día que Ethan aceptó la ayuda financiera de mi padre y que había persistido desde entonces. Ethan, normalmente reservado con estas cosas, frunció el ceño y respondió sin dudarlo. No. Olivia insistió. ¿Y eso de que te gusta Chloe, eso tampoco es cierto? La negación de Ethan esta vez sonó casi urgente. No, eso es imposible. No escuches esas tonterías. Fingía dormir en mi escritorio, pero mi cuerpo se tensó al oír sus palabras. Mi respiración se entrecortó por un segundo, pero extrañamente, una sensación de calma me invadió, como si confirmara algo que sospechaba desde hacía tiempo. Al día siguiente, me acerqué a mi profesor y le pedí que me cambiara de asiento, alegando motivos académicos. Me senté junto al monitor de la clase, quien siempre sacaba mejores notas. Cuando Ethan se enteró de mi cambio, pareció sorprendido por un momento, pero no indagó más, así que no sentí la necesidad de darle ninguna explicación. Incluso con mi limitada capacidad para interpretar a la gente, era evidente que Ethan sentía algo por Olivia. Ante esta realidad, no tenía mucho sentido permanecer sentado junto a él día tras día, escuchando pasivamente sus conversaciones cada vez más íntimas y sintiéndome frustrado. La noche después de nuestros exámenes de admisión a la universidad, nuestra clase celebró una reunión. Abrumada por el ruido y el alboroto, salí a tomar el aire y terminé cerca de los baños. Allí vi a Ethan arrinconando a Olivia contra la pared, besándola con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Para entonces, mi relación con Ethan ya se había enfriado bastante. Había rechazado la oferta de mi padre de financiar su educación universitaria, y en el aula interactuábamos prácticamente como desconocidos. Sin embargo, presenciar ese beso me confirmó que la conexión entre nosotros era inexistente. Lo que no había previsto era que Ethan volviera a mi vida después de graduarme. Buscó empleo en la empresa de mi padre por una razón sencilla. Su madre estaba gravemente enferma y necesitaba una cantidad considerable de dinero para una operación. Cuando mi padre trajo a Ethan a verme, me quedé momentáneamente desconcertada, sin palabras. La primera pregunta que me vino a la mente fue, ¿dónde está Olivia? Que yo supiera, habían sido inseparables durante toda la universidad, aparentemente profundamente enamorados. Ethan, con una compostura desconcertante, simplemente dijo, «Se fue al extranjero». Luego me miró con esa mirada familiar de siempre, la que antes me había regalado cálidas sonrisas, y añadió, «Rompimos hace mucho tiempo». No supe explicar bien por qué, pero ese momento específico, esa mirada en sus ojos, se me quedó grabada en la memoria. Por muy tierno o cariñoso que se comportara en los años siguientes, inevitablemente recordaría esa mirada fría y escalofriante que parecía preguntarme en silencio, «Chloe, ¿es esto lo que siempre has querido?» Desperté de golpe, como sobresaltado por una punzada fantasmal de aquella mirada fría que recordaba. Lo primero que percibí fue el techo blanco y liso sobre mí y el penetrante e inconfundible olor a desinfectante. No estaba muerto. Estaba vivo, un hecho que, sorprendentemente, me provocó una punzada de decepción. «Chloe, ya despertaste». Ethan estaba junto a mi cama con la voz ronca. Parecía completamente exhausto, con profundas ojeras y una barba incipiente de varios días cubriéndole la barbilla. Cuando nuestras miradas se cruzaron, esbozó una sonrisa débil y forzada. «¿Llevas 2 o 3 días dormida?», dijo. «Me alegra verte despierta por fin». Me ayudó a tomar un sorbo de agua y el pequeño trago me dio fuerzas para hablar. Mi primera pregunta fue directa. «¿Dónde está Olivia?». El vaso en su mano tembló ligeramente. La expresión de Ethan se complicó, llena de emociones encontradas. «Chloe, lo siento mucho», empezó. «Es toda mi culpa. Yo...». Negué lentamente con la cabeza, y solo entonces me di cuenta de la venda que la rodeaba. Parecía que Olivia no había sufrido ningún daño grave. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. «De lo contrario», dije en voz baja, «no estarías aquí vigilándome». «Chloe, por favor, no digas esas cosas», suplicó Ethan. Extendió la mano como si quisiera tomar la mía, pero su tacto era frío,
y me aparté instintivamente. Se quedó paralizado un instante, con la mano suspendida en el aire, y luego pareció tomar la decisión. «Chloe», dijo con firmeza, «aún así nos casaremos». «¿En serio?». Bajé la mirada, concentrándome en las arrugas de la sábana blanca. Oí mi propia voz, sorprendentemente tranquila y serena. «¿Pero qué vamos a hacer, Ethan? Ya no quiero casarme contigo». Era raro que expresara mis sentimientos tan directamente, pero en ese momento, la claridad prevaleció. Miré directamente el rostro de Ethan, que se había vuelto pálido y demacrado. «No soporto la idea de pasar el resto de mi vida contigo». Sentí como si esa flor inalcanzable en el acantilado finalmente hubiera sucumbido al viento y la lluvia implacables, cayendo a plomo. Ethan parecía completamente derrotado, prácticamente huyendo de la habitación, dejando solo una frase murmurada: «Volveré a verte en unos días». Después de que Ethan se fue, entró la secretaria de mi padre. Explicó concisamente lo sucedido. El incendio se había iniciado debido a un cableado eléctrico defectuoso y antiguo del edificio. Ethan, en efecto, había rescatado a Olivia primero. A mí me salvó después un bombero, que me protegió con su propio cuerpo cuando una pesada lámpara cayó del techo. Se lesionó la espalda en el proceso y también se recuperaba en el mismo hospital. Pregunté el número de habitación del bombero y, encontrando un momento oportuno, fui a visitarlo. Sin embargo, al llegar, su habitación estaba llena de gente, probablemente sus compañeros del parque de bomberos, que se burlaban de él a gritos. El ambiente era animado. Estaba sentado en la cama, envuelto en vendas, pero riendo a carcajadas con ellas. Reconocí su rostro. Era el mismo rostro que me había dicho con calma que no tuviera miedo en medio del caos del incendio. Sin embargo, al verlo ahora, parecía sorprendentemente joven. La habitación se sentía abarrotada y mi habitual ansiedad social se agudizó. Dudé cerca de la puerta un buen rato, debatiéndome si irme y volver más tarde. Justo cuando decidí retirarme, la puerta se abrió de golpe y algunos de los hombres dentro me vieron. «¿A quién busca?», preguntó uno. Entonces pareció comprenderlo. «Ah, eres la joven que Sam salvó, ¿verdad? ¿Has venido a ver a Sam? ¡Entra!». Me quedé completamente rígido, deseando poder transformarme en un bloque de madera. Pero el bombero que estaba dentro, Sam, intervino primero, ahuyentando a sus amigos. «Vayan, vuelvan a la estación», les dijo con buen humor. «La están asustando». Se marcharon entre risas, dejando a Sam allí de pie, con una bata de hospital sobre una bata, con medio pecho al descubierto. Se rascó la cabeza con torpeza. ¿Están bien?». Me toqué la venda de la cabeza, un poco aturdida. «Estoy bien», respondí. Justo entonces una enfermera que pasaba me dio un consejo bien intencionado, pero equivocado. «Los pacientes no deberían andar vagando por los pasillos», me reprendió con suavidad. «Aunque estén saliendo, deben priorizar su salud». Mientras se alejaba, murmuró en voz baja: «Uno con una lesión en la cabeza, el otro con una lesión abdominal. Parados en un portal hablando de citas. ¡Qué ridículo!». El joven que estaba frente a mí se puso rojo como un tomate, y el rubor se extendió desde la cara hasta las clavículas. Bueno, el bombero que me salvó se llamaba Sam. Tenía solo 22 años, 3 menos que yo. Sin duda parecía joven, aunque su rostro estaba bronceado por la exposición al sol, la piel visible bajo su bata sugería que era de piel blanca por naturaleza. Recordé su tono maduro y tranquilo durante el incendio, pero ver los hoyuelos que se formaban al sonreír ahora me parecía un poco incongruente. Cuando le expliqué que quería agradecerle como es debido por salvarme la vida, su expresión se puso seria. «No hace falta», dijo con firmeza. «Es mi trabajo». Jugueteé con mi teléfono, sabiendo algo que él probablemente desconocía. Este hospital tenía un acuerdo con la empresa de mi padre, y mi padre ya había gestionado que se cubrieran todos los gastos médicos de Sam. Cuando permanecí en silencio, su voz se suavizó. «¿Te asusté antes? Lo siento. Mi capitán siempre me dice que a veces parezco demasiado serio, que puedo intimidar a la gente. Quizás era porque no me gustaba sentirme en deuda, o quizás porque parecía aún más torpe socialmente que yo,
lo cual me pareció extrañamente divertido, pero decidí dejar atrás mi incomodidad. Levanté mi teléfono. ¿Podemos ser amigos? Su cara se puso roja de nuevo. Claro, tartamudeó. ¿Dónde está mi teléfono? Intercambiamos información de contacto de forma torpe y torpe. Para entonces, sentía que había agotado por completo mis reservas de energía social del día. Lo saludé con la mano. Comamos juntos algún día, sugerí. Sin esperar su respuesta, me alejé rápidamente sin escuchar el sonido de emoción que emitió ni el grito de dolor que siguió, ya que aparentemente se movió demasiado rápido y agravó su lesión de espalda con su entusiasmo. Al regresar a mi habitación, recogí mis pertenencias y organicé mi alta hospitalaria. Solo le informé a mi padre, pues decidí no esperar a Ethan, quien había prometido visitarme en unos días. Francamente, pensé que quizás Ethan debería considerar consultar a un neurólogo. Mis lesiones no eran graves, principalmente un rasguño en la frente. Mi padre, con su habitual nerviosismo, había reunido a un equipo de especialistas, pero su consenso fue simplemente que había estado durmiendo. Mi terapeuta, el Dr. Evans, explicó más tarde que mi sueño prolongado probablemente era un mecanismo de defensa psicológico, una forma de evadir la realidad. Llevaba años diciendo cosas similares, así que ya me había acostumbrado. Lo primero que hice al llegar a casa fue decirle a mi padre que quería romper el compromiso con Ethan. No pareció sorprenderse demasiado, pero me acarició la cabeza con cariño. «De acuerdo», dijo con dulzura. «Si no quieres, no lo haremos. Papá puede cuidarte para siempre». Sabiendo lo mucho que se preocupaba por mí, me aferré a su brazo, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, papá». «¿Qué tienes que lamentar?», replicó con firmeza. «Ese chico es quien te hizo daño. Solo seguí la corriente porque pensé que te gustaba mucho, y parecían llevarse bastante bien estos últimos 2 años. Mi principal preocupación era que te rompiera el corazón». Pensándolo objetivamente, no me sentía abrumadoramente triste. Ethan y yo nos reencontramos después de la universidad y pasamos unos 2 años juntos. Durante ese tiempo, él se había vuelto notablemente más atento y cariñoso conmigo, mientras que yo, en cambio, me había vuelto algo más fría. Por consiguiente, después de que nos convirtiéramos oficialmente en pareja, siempre parecía estar plagado de cierta ansiedad. Recordé el día que empezó. Fue la primera nevada del año. Estábamos bajo una farola y él me envolvió con cuidado una bufanda alrededor del cuello, con una expresión amable en sus ojos. «Chloe», me había preguntado con cautela, «¿lo intentamos?». Me moría de ganas de preguntarle, «¿Por qué solo intentar? ¿Por qué quieres intentarlo conmigo? ¿Aún no has superado lo de Olivia?». Pero nunca más volví a mencionar el nombre de Olivia. Después de que Ethan y yo nos reencontramos, su nombre se convirtió en un tabú tácito entre nosotros. Después de aquella primera conversación en la que mencionó su ruptura, nunca más se volvió a hablar de ella. Recordé con claridad aquella noche nevada. No respondí a su pregunta, solo asentí levemente. Pensé, intentémoslo otra vez. En aquel momento, mi principal motivación era simplemente encontrar a alguien estable con quien sentar cabeza. Era alguien en quien mi padre confiaba ciegamente, así que decidí seguirle la corriente. Y al final, fue Ethan quien me dejó ir voluntariamente, quien renunció a la oportunidad que habíamos empezado. Curiosamente, el dolor no fue ni de lejos tan intenso como el que sentí la noche después de terminar mis exámenes de admisión a la universidad, cuando lo vi besando a Olivia. Noah me dijo una vez algo que se me quedó grabado. «Cuando decides ser despiadada, Chloe, nadie puede igualarte. ¿Cuándo aprenderás por fin a dirigir esa crueldad hacia los demás y a ser más amable contigo misma?». Sus palabras, cargadas de decepción, aún resonaban en mi mente a veces. Parpadeé, cerrando la ventana para protegerme del aire fresco de la noche. Abajo, en la calle, Ethan permanecía inmóvil, mirando mi ventana como una estatua. ¿Cuántos cigarrillos se había fumado ahí abajo? Había perdido la cuenta. Durante las últimas noches, el pequeño brillo rojo en la punta de sus dedos parecía estar siempre presente, reflejando su persistente y persistente presencia en mi vida. Desde que salí del hospital, me había llamado sin parar y enviado innumerables mensajes de texto.
Después de bloquear su número, empezó a aparecer físicamente en mi casa, pegado como un chicle que no se podía quitar del zapato. Este comportamiento era tan diferente del Ethan que recordaba, el que siempre era tan hábil para mantener las distancias y seguir adelante. Desde pequeño, aprendí de mi padre que, en cuanto Ethan empezó la universidad, empezó a enviar dinero a nuestra familia, presumiblemente para devolver la ayuda económica que había recibido. Incluso después de empezar a trabajar para mi padre, siempre reservaba una parte de su salario para pagar la deuda, con intereses incluidos. Casi la había terminado. Ethan era excepcionalmente hábil para cortar lazos limpiamente. Por desgracia para él esta vez, yo me le adelanté. La pantalla de mi teléfono se iluminó de repente con una avalancha de mensajes entrantes. Suponiendo que era Ethan usando otro número nuevo, estaba a punto de bloquearlo cuando vi el nombre de Noah aparecer en la pantalla. «Extrañame». Al desplazarme hacia arriba, vi sus típicos mensajes divagando. En resumen, decía que había vuelto al país, estaba muy aburrido, se había enterado de que estaba soltera otra vez y planeaba pasarse a molestarme mañana. Sentí un dolor sordo en la sien. Respondí simplemente con un signo de interrogación. Rápidamente me envió un mensaje de voz, con un tono exageradamente dramático. «Chloe, mi familia me está ahogando en citas a ciegas otra vez. ¿Entiendes el horror, verdad?» Inmediatamente le siguió otro mensaje. «Vamos, casi fuimos posibles compañeros de matrimonio. No me dejarías en la estacada, ¿verdad?» Mi dolor de cabeza se intensificó. Bloqueé su número. El resultado predecible de bloquear a Noah. A la mañana siguiente apareció directamente en mi puerta. Con naturalidad, le pasó el brazo por encima del hombro a Ethan. Ethan, por supuesto, seguía merodeando por allí, y dijo con una sonrisa burlona: «Debes ser el idiota que se dio por vencido con Chloe». Estaba a punto de salir a dar un paseo. Por desgracia, esto significó que vi cómo el rostro de Ethan se ensombrecía de forma amenazante, seguido de un guiño cómplice de Noah. Luego, tras varios días de silencio, Sam me envió un mensaje de repente. Mencionó que estaba libre hoy y me preguntó si estaría disponible para ir a buscar esa comida de la que habíamos hablado. «¿Qué pasa hoy?», pensé. Entonces, recordé que mi padre había mencionado que Sam acababa de recibir el alta del hospital. De hecho, le había pedido a Sam que me avisara cuando estuviera libre. Mirando entre los dos hombres algo desventurados que ocupaban mi puerta, Ethan con cara seria y Noah con cara de pícaro, rápidamente fijé una hora y un lugar para encontrarme con Sam por mensaje. Me volví hacia Noah y le dije con firmeza: «Tengo planes para hoy, quizás en otro momento». Noah adoptó una expresión comprensiva, sujetando físicamente a Ethan, que intentaba acercarse a mí. Sonrió con picardía. «Como Chloe está ocupada, Ethan puede hacerme compañía para charlar un rato, ¿no?» Al fin y al cabo, hizo una pausa, mirándome con un brillo burlón. Técnicamente era el exprometido de Chloe. Debemos tener algo en común. Ethan dudó visiblemente ante esta revelación y dejó de forcejear. Era evidente que no sabía de la conexión de Noah conmigo y parecía realmente sorprendido. Dejé que Noah se encargara del lío resultante y me fui a encontrarme con Sam. A mitad de camino recibí un mensaje de Noah. «Encargo por ti». Mientras comía con Sam me llegó otro mensaje, esta vez de Ethan. «Chloe, solo te pido una última oportunidad para hablar. Por favor, ¿de dónde sacó otro número?» Molesta, borré el mensaje y bloqueé el número sin responder, volviendo a concentrarme en las historias de Sam. Sam vestía ropa informal y lucía un atractivo refrescante. Su sonrisa conservaba un toque de humor encantador y gesticulaba animadamente mientras hablaba. Así que el gato terminó atrapado en un aparato de aire acondicionado en el piso 15. Estaba muerto de miedo. Cuando intentamos agarrarlo, se quedó paralizado, no se movió ni un centímetro. Pero en cuanto lo metimos dentro, empezó a arañar como un loco. Me mostró las cicatrices tenues y descoloridas de su brazo, con cara divertida. Ese pequeñín era sorprendentemente fuerte. Al final necesité 4 vacunas contra la rabia. Me reí de su historia, pero de repente dejó de hablar y se quedó mirándome fijamente, ruborizándose. «¿Te han dicho alguna vez?», preguntó con seriedad.
¿Que tu sonrisa es realmente hermosa? Su franqueza me pilló completamente desprevenida. Lo siento, balbuceó rápidamente, enrojeciendo aún más mientras se rascaba la cabeza, avergonzado. No se me da bien hablar. No hay problema, le tranquilicé, encontrando su despiste encantador. No podía dejar de sonreír. Gracias por el cumplido. Ambos éramos sin duda torpes socialmente, pero Sam poseía una cualidad natural, casi ingenua, que me ayudaba a llenar los silencios cuando me costaba encontrar las palabras, haciendo la interacción menos tensa de lo que podría haber sido. Habiendo recibido cierta formación en modales sociales básicos por parte de Noah en la universidad, recuerdo claramente que me dijo con seriedad: en sociedad, Chloe, a veces hay que fingir. Podía manejar las interacciones sociales. Mi intención al invitar a Sam a cenar era principalmente expresar mi gratitud por su valentía. Sin embargo, al observar a Sam al otro lado de la mesa, hablando con tanta emoción, me di cuenta de que con él, incluso fingir parecía innecesario. Me sentí sorprendentemente a gusto. La comida pasó rápido, llena principalmente de historias de Sam. Al final, estaba contando con entusiasmo cómo su equipo había rescatado a una niña pequeña cuya cabeza se había quedado atrapada en una valla. Hacía mucho tiempo que no reía con tanta sinceridad y libertad. Mientras estábamos fuera del restaurante, preguntó tímidamente: «Señorita Chloe, ¿puedo invitarla a salir otra vez?» El cariño en sus ojos era inconfundible, provocando un leve e inesperado aleteo en mi corazón cansado. Respondí casi instintivamente: «Claro, y ahora somos amigos, Sam. No hace falta que me llames señorita Chloe». Pareció un poco desconcertado y luego tartamudeó. «De acuerdo, Chloe. La próxima vez, entonces», confirmó. «La próxima vez», repetí, pensando en un posible nuevo comienzo, y le ofrecí un pequeño saludo con una sonrisa. Él me devolvió una sonrisa radiante, imitando el gesto. Justo cuando Sam desaparecía calle abajo, el coche de Ethan se detuvo bruscamente, parándose justo delante de mí. Mentira. Noah no había dicho que había manejado la situación. Mentiroso. Ethan estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre y ensombrecidos. Se veía demacrado, un marcado contraste con el adolescente sereno y tranquilo que recordaba vagamente. Incluso su voz sonaba áspera y ronca, probablemente por fumar demasiado. «Chloe», preguntó, «¿quién era esa persona con la que acabas de cenar?» «¿Me seguías?», pregunté, sintiendo náuseas. No lo negó. Simplemente me ofreció una sonrisa amarga y sin humor. «Chloe, nos conocemos desde hace tanto tiempo. ¿No puedes darme una oportunidad para hablar con franqueza?» Los coches detrás del suyo empezaban a tocar la bocina con impaciencia. Sintiendo una creciente inquietud, le envié rápidamente un mensaje de texto a Noah, contándole lo que pasaba antes de subirme a regañadientes al asiento trasero del coche de Ethan. Ethan me miró brevemente por el retrovisor, pero permaneció en silencio mientras conducía. Nos llevó fuera de la ciudad, a una mansión rural rodeada de vastos campos de flores. «Siempre mencionaste que querías venir aquí», dijo, apoyado en el coche, con la voz ronca mientras contemplaba la imponente puesta de sol. «Pero siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo para traerte». «¿Entonces esto se supone que es una compensación?», pregunté con frialdad, a 1 metro de él, indiferente al pintoresco paisaje que se desplegaba ante nosotros. Me tomé un momento para enviarle mi ubicación actual a Noah. «Quiero compensarte», respondió Ethan en voz baja. «¿Pero lo aceptarías?» Sacó un cigarrillo, me miró la cara y luego decidió no encenderlo. Simplemente lo sostuvo entre sus dedos. «Cuando estábamos juntos», continuó con la mirada fija en el horizonte, «a menudo me preguntaba, ¿alguna vez me amaste de verdad?». Lo miré a los ojos, pero no tenía ganas de hablar. De todas formas, no parecía esperar una respuesta. «Ese tipo con el que cenaste», insistió. «El bombero, ¿verdad? Parece una persona decente, pero dudo que tu padre lo aprobara». Los sentimientos de Sam por mí habían sido tan obvios que cualquiera lo notó, pero oír a Ethan mencionarlo me llenó de asco. «Eso ya no es asunto tuyo»,
dije con frialdad. Nuestro compromiso se canceló. ¿Y qué hay de Noah? La voz de Ethan se volvió más grave, temblando ligeramente mientras retorcía el cigarrillo apagado en su mano, como si mi respuesta tuviera el poder de determinar su destino. ¿Cuál es tu relación con él? Nunca imaginé a Ethan capaz de tantos celos y sospechas. ¿Me estás acusando o cuestionando? Pregunté abriendo un poco los ojos. Ni siquiera he mencionado tu complicada situación con Olivia y tienes la audacia de interrogarme sobre mi pasado. Ethan cerró los ojos, con una expresión de dolor en el rostro. Parecía profundamente incómodo. No, Chloe, no me refería a eso. Tragó saliva con dificultad. Solo estoy celoso. La última palabra fue dicha en voz muy baja, y tras pronunciarla soltó una risa amarga, como un condenado a muerte que encuentra un alivio perverso en la confesión. Sabe tanto de ti, cosas que ni siquiera yo, tu novio desde hace más de un año, sabía. ¿Y ese bombero? Desde que reconectaron, ¿alguna vez me has sonreído como le sonríes a él? La noche caía rápidamente. Los pájaros que regresaban graznaban con fuerza mientras surcaban el cielo cada vez más oscuro. Sus gritos parecían fundirse con su siguiente pregunta. Chloe, ¿alguna vez me amaste? Parecía perdido en sus pensamientos, con una sonrisa nostálgica en los labios. Creo que sí. Eras tan buena conmigo en aquel entonces, siempre me decías buenos días, sonreías con dulzura, metías bocadillos a escondidas en el cajón de mi escritorio. Incluso cuando te ignoraba deliberadamente, nunca parecías enfadarte. Estaba perdido en sus recuerdos, sin darse cuenta de que el pasado que atesoraba representaba mis momentos más difíciles. Como no iba a estar enfadada, pero él nunca se había percatado de mis pequeñas frustraciones ni de mis heridas silenciosas. En aquel entonces, sus principales preocupaciones eran Olivia y su frágil orgullo. Todos los demás parecían creer que yo usaba la riqueza de mi familia para presionar moralmente a Ethan, obstruyendo deliberadamente su verdadero amor por Olivia. Me consideraban la villana. La gente me percibía como solitaria y distante, a diferencia de la universalmente querida y extrovertida Olivia. Sinceramente, prefería no pensar demasiado en estos recuerdos. Como bien aconsejó Noé, las relaciones sin importancia no necesitan mantenimiento. Esta conversación me pareció completamente inútil, sobre todo con Ethan entretenido en sus recuerdos. Lo interrumpí con frialdad. Todo es cosa del pasado, Ethan. Hablar de ello ahora no cambia nada ni ayuda a nadie. ¿Cómo no iba a ser así? Abrió los ojos de par en par, reticente a dejar el tema. Suspiré, decidida a decirle la verdad sin tapujos. ¿Sabes por qué Olivia estaba conmigo ese día? El día del incendio. Empecé. Se enteró de nuestro compromiso y voló del extranjero específicamente para encontrarme. Me dijo que tu familia desaprobaba su relación, pero que le habías prometido que con el tiempo tendrías suficiente dinero para casarte con ella como es debido. ¿Y cómo planeabas conseguir ese dinero? Casándote primero con una mujer rica y luego dejándola cuando tuvieras estabilidad económica. Al recordar la expresión aparentemente inocente de Olivia ese día, me di cuenta de lo cerca que estuvo de convencerme. Chloe, no quería verte sufrir, así que vine a decirte la verdad. Había dicho con seriedad. Pero Ethan hace esto por mí. Él tampoco quiere hacerte daño. ¿Podrías perdonarlo por el bien de nuestra antigua amistad de la escuela? Incluso entonces me pareció extraño. ¿Acaso me conoces, Olivia? Le pregunté directamente. Si no recuerdo mal, nunca fuimos especialmente amigas, no desde el instituto. ¿De verdad somos lo suficientemente cercanas como para que me llames Chloe? Era una pregunta que había guardado durante años y que por fin había expresado. Olivia simplemente sonrió con torpeza. Lo siento, Chloe. Es la fuerza de la costumbre. No quería involucrarme en una confrontación inútil y pretendía ignorarla, pero ella tenía otros planes. Echó una droga al agua que me ofreció. Mientras me quedaba aturdido, la oí preguntar, Chloe, ¿a quién crees que elegirá al final? ¿A ti o a mí? Era una pregunta sin sentido, destinada a recibir una respuesta sin sentido en el fuego que siguió. Mi cena con Sam no fue solo para agradecerle,
También le pregunté si podía investigar discretamente el origen del incendio. Aunque la causa oficial fue un cableado a lo antiguo, sospechaba que podría haber algo más. Tal vez indicios de manipulación que una inspección exhaustiva podría descubrir. Sam dudó, mencionando que si se encontraban pruebas, estarían obligados a abrir una investigación formal. Le dije que procediera conforme a la ley. Mi plan original era confrontar a Ethan con esta información una vez que tuviera resultados concretos, pero no había previsto su insistencia. El sol ya se había puesto por completo, y la oscuridad inminente se sentía inmensa y opresiva, dificultando la respiración. Chloe, insistió Ethan. Estar contigo definitivamente no era por dinero. Lo sé, respondí en voz baja. Conociéndolo desde hacía tantos años, comprendía los límites de su carácter. No se rebajaría a algo tan calculador. Pero cuando sugeriste por primera vez que lo intentáramos, repliqué, ¿no fue esa decisión influenciada por el dinero? Al igual que años atrás, la razón por la que nuestros caminos se cruzaron inicialmente también estuvo fundamentalmente ligada al dinero. En aquel entonces, mis razones para aceptar eran otras. Buscaba algo que percibía como inalcanzable, como intentar alcanzar la luna reflejada en el agua. Sin embargo, con el tiempo comprendí que el reflejo nunca es igual a la realidad. Todo había resultado distinto a lo que había imaginado. Ahora ni siquiera me quedaba odio, solo un profundo hastío asociado a todo lo relacionado con él, después de aquel incendio devastador. Mi conversación con Ethan finalmente fue interrumpida por la llegada de Noah. Después de acomodarme en el asiento del copiloto, le hizo 2 luces juguetonas a Ethan antes de arrancar. Luego, suspiró dramáticamente en mi dirección. «Viniendo hasta aquí para rescatarte», declaró. «Esto te va a costar caro». Solté una risita y miré por la ventana. Volver a ver a Noah inevitablemente me trajo recuerdos de nuestro primer encuentro. Era el comienzo de mi primer año de universidad. Me presentaba en el campus, y Noah era el estudiante de último año asignado para recogerme. Era un día de verano sofocante. Vestía el uniforme de orientación habitual para estudiantes de último año, apoyado tranquilamente en la sombra de un árbol, con un cartel con mi nombre claramente impreso. En aquel entonces, había decidido no ir a la misma universidad que Ethan, matriculándome en una lejos de casa. Mi padre, siempre protector, se preocupaba de que estuviera tan lejos y sola. Mencionó que el hijo de un amigo estudiaba en la misma universidad y le había pedido que me esperara al llegar. Hablando de eso, añadió mi padre pensativo, ustedes 2 solían jugar juntos de pequeños. Nuestras familias incluso bromeaban con la idea de que algún día los encontraran. Pero después de que su familia se mudara, el tema nunca volvió a surgir. Recordaba vagamente que esto debió de ser antes del fallecimiento de mi madre. Había olvidado tantas cosas de aquella época y, naturalmente, también a él. Ese compañero de juegos de la infancia ahora tenía un rostro encantador. Y se comportaba con seguridad, sosteniendo mi placa con el nombre en alto, lo que inmediatamente me incomodó. Intenté rodearlo sutilmente, con la esperanza de evitar la interacción. Pero fue como si percibiera mi presencia. Me miró directamente y se acercó perezosamente, bloqueando un rayo de luz solar. Sonrió. «Chloe, ¿verdad?» Esa fue quizás la única vez que se dirigió a mí con tanta formalidad. Después, sus apodos y formas de dirigirse a mí se volvieron cada vez más variados y, a menudo, intencionadamente molestos. No había querido interactuar mucho con él, pero usaba insistentemente la petición de su padre de cuidarme como excusa para meterse constantemente en mi vida. Siempre desconfiaba de la gente que se mostraba demasiado familiar de entrada, como Olivia en el instituto, que parecía igual de amigable con todos. Sin embargo, más tarde descubrí que Noah reservaba esa familiaridad solo para mí, o quizás para unos pocos amigos cercanos muy selectos. Para la mayoría del campus mantenía la imagen del estudiante de último año, distante y guapo, que rara vez hablaba más de lo necesario. «De niños decías que querías casarte conmigo», bromeaba con descaro, ofreciéndome un té con leche con una sonrisa. «Al reunirme, ahora eres mi prometida, así que, claro, las cosas son diferentes entre nosotros».
Me sentí obligada a aceptar la bebida. Él daba, yo recibía. Él insistía, yo escuchaba. Ese fue el patrón de nuestra relación inicial. Y fue sorprendentemente armoniosa, hasta mi segundo año. Durante esa época, una de mis compañeras de piso se vio envuelta en préstamos universitarios con altos intereses. Tras agotar todas sus opciones de crédito con todos sus conocidos, finalmente recurrió a mí. No éramos muy cercanas, sobre todo después de que sin querer la oí describirme en privado como pretenciosa. Su comentario, ¿quién sabe cómo es realmente en privado?, disolvió cualquier atisbo de amistad entre nosotras. Por eso, cuando me pidió dinero prestado, me negué directamente, simplemente diciendo que no tenía dinero de sobra. Al principio intentó suplicar y apelar a la amabilidad, pero al no conseguirlo, su frustración se desbordó. ¿Usas ropa de diseñador y cosas caras? ¿Y aún así dices que no tienes dinero?, espetó enfadada. ¿Ni siquiera me prestas unos miles? ¿A quién intentas engañar, haciéndote la altanera? Eres tan egoísta. No me extraña que no tengas amigos de verdad. Solo ese estudiante de último año, Noah, se molesta en seguirte la corriente. Apuesto a que no tiene ni idea de lo que dicen de ti las demás a tus espaldas. Siguieron más acusaciones desagradables, pero decidí ignorarla. Finalmente, mis otras 2 compañeras de piso intervinieron y la convencieron de que parara. Una semana después, incapaz de pagar sus deudas, saltó del tejado del edificio académico más alto del campus. No presencié el suceso, pero oír a otros hablar de ello me trajo vívidamente el traumático recuerdo de mi madre en la azotea, con los ojos llenos de lágrimas. «Chloe», susurró, «mamá ya no aguanta más». Era demasiado joven entonces para comprender su dolor o para extenderle la mano, y la imagen se me quedó grabada para siempre como una pesadilla recurrente durante las décadas siguientes. Alguien intentó salvarme de mi aislamiento, pero su ayuda posterior me pareció forzada, intrínsecamente ligada al dinero y cargada de un resentimiento latente. Así que al final fui yo quien primero se soltó, refugiándome en mi propio mundo solitario. La muerte de mi compañero de piso intensificó mis pesadillas, haciéndolas más frecuentes y terriblemente vívidas. Mi insomnio crónico empeoró considerablemente, llegando al punto de tener que buscar medicación en la clínica universitaria. Fue así como Noah conoció mi pasado y comprendió las dificultades que había enfrentado tras la mudanza de su familia años atrás. Tiró bruscamente el té con leche que solía comprarme a la papelera más cercana, me agarró firmemente de la muñeca y me llevó hasta un banco junto al lago artificial del campus. Declaró que me iba a enseñar las estrellas. La luna brillaba excepcionalmente esa noche, haciendo que las estrellas fueran tenues y escasas, pero los mosquitos estaban en plena actividad. Rápidamente acumulé varias picaduras y perdí los estribos. Noah, con una expresión de culpabilidad inusual, me echó su chaqueta de manga larga sobre los hombros y, cuando no miraba, me alborotó el pelo con suavidad. «Si no puedes tomarte con leche, ¿por qué no me lo dijiste nunca?», preguntó en voz baja. Menos mal que no te lo compraba tan a menudo. Debido a mis persistentes problemas de sueño, no toleraba la cafeína. El té con leche y el café invariablemente me provocaban insomnio severo. Aparté la cabeza de su contacto. «Tú mismo dijiste que no era frecuente», murmuré, así que no pensé que valiera la pena mencionarlo. Bajo la suave luz de la luna su expresión se tornó seria. «Se trata de tu salud, Chloe. No es que no merezca la pena mencionarlo, ¿entiendes? Ya eres adulta. Necesitas saber cómo cuidarte mejor». Su tono no era duro, pero de repente me embargó una oleada de emoción, unas ganas inmensas de llorar. Sin embargo, a pesar del escozor en los ojos y la nariz, no me caían lágrimas. Mantuve la cabeza gacha, evitando deliberadamente su mirada, y susurré: «No es necesario». En el fondo, albergaba cierto autodesprecio, que a veces se manifestaba como un deseo subconsciente de descuidar mi propio bienestar. Noah me observó en silencio un largo instante antes de suspirar. «Nunca pienses que eres insignificante, ¿de acuerdo? Si no puedes valorarte por ti misma, al menos piensa en la gente que te rodea y que se preocupa por ti».
Tu padre no querría verte descuidándote así. ¿Y tú? Pensé de repente, alimentado por los persistentes rumores en el campus sobre su insistencia en mí. Rumores de que era como mi perrito faldero, de que solo lo estaba engañando. Una oleada de culpabilidad me invadió. ¿Por qué me tratas tan bien, Noah?, pregunté en voz baja. Me cuesta creer que sea solo por la petición de tu padre. Sus ojos parpadearon brevemente y luego sonrió. ¿Crees en el amor, Chloe?, pregunté. Abrí la boca para responder, pero no supe qué decir. Se rió entre dientes antes de que pudiera formular una respuesta. Tranquila, no voy a confesar mi amor eterno ni nada. Solo intento dar una explicación razonable de mis actos. Me sentí un poco confundida. ¿Tú me amas?, replicó con otra pregunta. ¿Qué crees que es el amor de verdad? Arrugué la nariz. No me hagas preguntas tan profundas y filosóficas. Volvió a reírse entre dientes, una risa ligera y etérea. Bien, entonces te daré mi perspectiva. Creo que el amor verdadero y puro, del que lees, es precisamente eso. Puro, lo que significa que probablemente no exista en el mundo real. Al menos, no para alguien como yo. Una vez me comentaste casualmente que no hay actos de bondad infundados en este mundo. Creo que tenías toda la razón. Aparte del amor familiar, la mayoría de los gestos de buena voluntad tienen un propósito subyacente. Mi bondad hacia ti no es la excepción. Hizo una pausa, y luego continuó con naturalidad. Mi padre siempre ha estado interesado en fomentar la cooperación empresarial entre su empresa y la de tu padre. Dadas nuestras respectivas situaciones familiares, una alianza matrimonial se presenta como la opción estratégicamente más ventajosa. Esa es la razón principal por la que te cuido tan bien. Expuso sus verdaderas intenciones con una franqueza sorprendente, sin pretensiones, incluso ofreciéndome un guiño juguetón después. Además, añadió con una sonrisa encantadora, eres increíblemente guapa, Chloe. De todas formas, no es como si fuera a perder algo en el trato. Comprendí más o menos lo que quería decir. En los círculos sociales y empresariales a los que pertenecía, las relaciones y los matrimonios solían ser acuerdos estratégicos, estrechamente ligados a intereses y beneficios mutuos. Gracias a las lecciones aprendidas del trágico final de mi madre, mi padre siempre me había protegido diligentemente, manteniéndome alejado de las interacciones en ese ámbito. Por consiguiente, al principio nunca había considerado este factor en el comportamiento de Noah. Paradójicamente, esta motivación deliberada, aunque admito que egoísta, tras su bondad me tranquilizaba. Me daba cierta garantía. Mientras los intereses empresariales de nuestras familias siguieran alineados, probablemente seguiría tratándome bien. Había aprendido que los sentimientos puros, impulsados por las emociones, podían parecer estables en la superficie, pero eran inherentemente volátiles y peligrosos. Basta con mirar a Ethan. Podía retractarse de su ternura hacia mí cuando le convenía, con la misma facilidad con la que apaga un interruptor. Noah, consciente de mi complicada historia con Ethan, me dio una palmadita tranquilizadora en la cabeza y dijo, «No te preocupes por él. Algún día lamentará haberte perdido». En ese momento, supuse que solo me estaba consolando. Quizás era de verdad. Ninguno de los dos podíamos haber predicho cómo se desarrollarían las cosas. «Se ha arrepentido», murmuró Noah, mirando por el retrovisor. El coche de Ethan seguía siguiéndonos de cerca. «Probablemente», respondí con indiferencia, mirando también hacia atrás. «Pero dijiste que manejaste la situación. ¿Por qué sigue siguiéndonos así?» El coche aceleró un poco y el tono de Noah se mantuvo relajado. Lo intenté. Simplemente no esperaba que fuera tan descarado. Sabiendo el inmenso daño que te causó, todavía tiene la audacia de intentar recuperarte. Sinceramente, me siento bastante avergonzado en comparación. Estaba demasiado cansado para señalar sus sutiles manipulaciones. Simplemente dije en voz baja, «De todas formas, ya no importa». Romper lazos por completo resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado inicialmente. La noche después de esa despedida definitiva con Ethan en la mansión rural, no dormí nada. Los recuerdos inundaron mi mente sin control.
La pregunta vulnerable de Ethan al anochecer, preguntándome si alguna vez lo había amado. La voz conflictiva de Ethan entre las llamas rugientes del fuego, prometiendo que volvería por mí. Estas escenas fragmentadas se superponían y se difuminaban, disolviéndose finalmente hasta que solo quedó la imagen de un Ethan más joven, mirando a Olivia con ojos tiernos y apasionados, completamente ajeno a mi presencia en la esquina. Me ignoraron, me abandonaron. Me sentí inquietantemente similar a años atrás, cuando mi madre estaba en la azotea, con los ojos llenos de reticencia y lágrimas, pero aún así decidió dejarme atrás. Mi insomnio regresó con fuerza. Empecé a evitar a la gente otra vez, perdí el apetito y me refugié en el santuario de mi habitación. Mi padre, desconsolado, llamaba inútilmente a mi puerta cerrada. «Chloe», suplicó desde el pasillo, con la voz llena de preocupación impotente. «Por favor, sal a ver a papá, ¿de acuerdo?» Me informó que la policía le había notificado que el caso de Olivia, por incendio premeditado, se iba a archivar oficialmente. Mencionó que Noah lo había visitado varias veces, expresando su preocupación y queriendo verme. Me dijo. Y que Ethan había renunciado a su puesto en la empresa y se ofreció. «Si quieres, Chloe, puedo hacer que le sea imposible encontrar un lugar en este círculo empresarial». Finalmente, incluso mi inquebrantable padre cedió. «Si de verdad no puedes dejarlo ir», admitió con cansancio Manny, «no me interpondré en tu camino si decides volver con él». «De acuerdo». En ese momento, por fin abrí la puerta. Tras 3 días de silencio autoimpuesto, mi voz sonaba ronca. «No, papá», dije con firmeza. «Ya no lo quiero». Y así me encontré de nuevo en la consulta de mi terapeuta. Tras revisar los resultados de mis escalas psicológicas, el Dr. Evans frunció el ceño. Primero me recetó un nuevo régimen de medicamentos y luego me sugirió con delicadeza que me tumbara en el sofá cercano y descansara un rato. «No puedo dormir», protesté débilmente. Su tono se mantuvo suave pero firme. «Sé que no puedes. Precisamente por eso necesitas intentarlo ahora mismo. Nuestros intentos anteriores de hipnosis fracasaron, en gran parte porque tus defensas psicológicas están notablemente altas. Ahora simplemente te sugiero, ¿estarías dispuesta a intentarlo de nuevo?» Finalmente, bajo su guía, caí en un estado hipnótico. «¿Qué ves?», preguntó en voz baja. Me vi atrapada en una habitación oscura. Mi madre me abrazaba con fuerza en la cama, con un agarre férreo. No podía soltarme. «¿Por qué querías irte?», me instó el Dr. Evans. «Porque estaba demasiado oscuro», expliqué. No veía nada, no oía nada, salvo los gemidos de mamá que me perforaban los oídos. Pero no me gustaba oírla llorar. Sus extremidades, sus lágrimas, sus suaves gemidos, todo era como enredaderas espinosas que me enredaban. «¿Estás segura de que no veías nada?», insistió con suavidad. De hecho, había algo. Forzando la vista en la oscuridad, miré a mi alrededor. Apenas distinguía un pequeño punto de luz en la distancia. Era una ventana. Afuera el mundo brillaba. Un Ethan de 15 o 16 años, bañado por la luz del sol, me saludaba. Pero ninguna luz podía penetrar la habitación en la que me encontraba. Permanecí sumida en la oscuridad. Justo cuando extendía la mano, queriendo tocar el frío cristal de la ventana, los brazos de mi madre me apretaron por detrás. «Chloe», susurró con la voz llena de desesperación. «Mamá no puede seguir viviendo». La ventana desapareció. Fue un sueño profundamente desagradable. Tras salir gradualmente del estado hipnótico, el Dr. Evans simplemente me dio unas palmadetas suaves en la cabeza. «Ya has progresado mucho, Chloe», me tranquilizó. «No te preocupes demasiado. Asegúrate de tomar tu medicación con regularidad y vuelve para una revisión en una semana». Antes de salir de su consulta ese día, finalmente le hice la pregunta que me había rondado la cabeza durante años. «Dr. Evans, ¿estaba enferma mi madre entonces?». El Dr. Evans respondió con paciencia. «Chloe, basándome en todo lo que me has descrito a lo largo de los años, es muy probable que tu madre sufriera una enfermedad mental. Depresión, quizá agravada por elementos de manía. Eso explicaría por qué a veces me atacaba físicamente.
Me castigaba negándome la comida o me encerraba en esa habitación oscura. Pero al final, quien más daño se infligió fue ella misma. Las cicatrices que se hizo en los brazos, su rostro eternamente pálido y demacrado. A veces la veía cortarse los brazos sin querer con un cuchillo pequeño y no podía evitar preguntarme quién era el verdadero culpable. ¿Era culpa mía? ¿Era por eso que mamá se castigaba a sí misma y a mí de esas maneras? El doctor Evans me aseguraba constantemente que no era culpa mía. No te hagas responsable de los problemas de los demás, Chloe, enfatizó. Tu madre no eligió ser así. Simplemente no recibió el tratamiento que necesitaba a tiempo, lo que trágicamente condujo a ese desenlace. Tuve una serie de sueños vívidos después de esa sesión. En uno logré liberarme del abrazo asfixiante de mi madre y abrí la ventana. Ethan estaba de pie bajo la brillante luz del sol, extendiéndome la mano, pero al acercarme, me apartó bruscamente, con una expresión de disgusto. Que se fuera tampoco fue tu culpa, Chloe, resonó en mi mente la voz del doctor Evans. ¿De verdad crees que te odia?, me había preguntado durante la terapia. De repente, el Ethan del sueño se transformó en su yo anterior, el de sus 20, con una expresión de total desamparo. Chloe, ¿todavía me amas?, preguntó con voz lastimera. No lo sabía con certeza, solo pensé que tal vez era posible. No pasa nada, me tranquilizó la voz del doctor Evans. Los sentimientos son inherentemente complejos. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Pero no quiero volver a verlo, dije con firmeza en el sueño, o quizás en la sesión de terapia. Las líneas se difuminaron. ¿Por qué no?, preguntó el doctor Evans. Porque me pone muy triste. Entonces no lo veremos, concluyó con suavidad. Centrémonos en conocer gente que te quiera de verdad y te haga feliz, ¿de acuerdo? La imagen de Ethan se desvaneció lentamente. En su lugar vi a mi padre. Estaba aferrado a la urna de mi madre, llorando con una intensidad desgarradora. Expresó un profundo arrepentimiento por estar consumido por el trabajo, por descuidarnos tanto a mi madre como a mí. Explicó que después intentó compensarme brindándome las mejores posesiones materiales y dedicándome mucho tiempo. ¿Eso te hizo feliz?, preguntó el doctor Evans. No, admití. ¿Te puso triste? La verdad es que no, respondí. Solo a veces lo odiaba por eso. Lo odiaba por volver demasiado tarde. Quizás mamá no se habría asustado si hubiera llegado antes. Pero también lo quería. Después de todo, era mi padre. Piénsalo de nuevo, me animó el doctor Evans. ¿Hay alguien mal? Parpadeé con fuerza, enfocando mi imagen mental. Y entonces vi a Noah, de pie tranquilamente bajo un árbol, justo detrás de mi padre, con una sonrisa perezosa y despreocupada en los labios. Luces y sombras danzaban en sus rasgos. Me tomó casi 6 meses de terapia intensiva llegar a este punto, visualizar por fin a Noah con claridad en mi subconsciente. Y entonces, el progreso se estancó. No podía superar esa imagen. No te preocupes, me consoló el doctor Evans, dándome una palmadita tranquilizadora en la mano. Decir adiós al pasado es un proceso increíblemente difícil. Ya lo has hecho de maravilla. Las sesiones de hipnosis cesaron. El doctor Evans me sugirió tomarme un descanso, quizás dar paseos, cambiar de ambiente y, lo más importante, recordar tomar mi medicación con regularidad. Siguiendo su consejo, planeé un viaje largo al extranjero. Al principio mi padre quiso acompañarme, pero me negué amablemente, asegurándole que necesitaba ese tiempo a solas. En cambio, contrató a un discreto equipo de guardaespaldas para garantizar mi seguridad a distancia. Nadie sabía de mi viaje, excepto mi padre. No fue hasta que me quedé hipnotizado, contemplando la danza etérea de la aurora boreal en el círculo polar ártico, que Noah, de alguna manera, se enteró y me llamó. Entonces, me llegó su voz, con un tono de fingida indignación. ¿Te fuiste a dar una vuelta y a divertirte sin mí? No nos habíamos visto mucho durante mi intensa recuperación. Él había estado cada vez más ocupado asumiendo responsabilidades en la empresa de su familia, y yo estaba completamente concentrada en recuperarme. Sin embargo, allí estaba, apareciendo inesperadamente en mis pensamientos y sueños, envuelto en ese juego de luces y sombras. La aurora boreal teñía el cielo de impresionantes colores cambiantes. Inhalé profundamente el aire fresco
Y le respondí bromeando. Noah, ¿de verdad necesitas que alguien te lleve a divertirte? Eso es completamente diferente, replicó con una carcajada. Antes tenía todo el tiempo libre del mundo. Ahora tengo que aprovechar para tomarme descansos del trabajo. Me reí. Entonces su tono cambió un poco. ¿Dónde estás ahora? Estoy mirando la aurora boreal, respondí simplemente. «Guau, nunca los había visto», dijo, adoptando un tono juguetón y compasivo. «¿Me envías una foto?» Así que a partir de entonces empecé a enviarle fotos de cada parada importante de mi viaje, igual que hacía con mi padre. Las humeantes aguas ricas en sílice de la Laguna Azul, rodeadas de roca volcánica negra. Las espectaculares columnas de basalto de la playa de Reinis Fiara, conocida como la Puerta de la Isla, bajo una puesta de sol ardiente. Las oníricas y cristalinas estructuras de una cueva de hielo azul, en constante cambio con la luz. A veces, inmerso en estas vastas maravillas naturales, sentía como si me disolviera, como si me fundiera con el mundo que me rodeaba. «Eres de este mundo, Chloe», me escribió Noah una vez después de que le envié una foto impresionante. Me reí a carcajadas al leerla. «¿De dónde plagiaste esa frase tan cursi para animarme?», le respondí. «Te pillé», respondió casi al instante, acompañado de un emoji de risa. «De un libro que encontré en internet titulado 99 frases de amor que impresionarán a tu novia». «Ahora eres el director ejecutivo. ¿No deberías estar trabajando en lugar de navegar por sitios web con frases cursis?», bromeé. Respondió con un mensaje de voz un tanto perezoso. «Técnicamente soy el jefe. ¿Quién me va a parar?». «Es cierto», admití por mensaje de texto. «Absolutamente nadie puede controlarte». «No del todo cierto», respondió el mensaje, un poco alargado. «Mi esposa sí puede». Estaba de pie ante la majestuosa cascada Svartifos, cuyas oscuras columnas de basalto enmarcaban la cascada con belleza. Respiré el aire fresco y húmedo, impregnado del aroma a tierra y vegetación húmedas. Al leer su mensaje, me quedé completamente inmóvil por un instante. Una inesperada sensación de escozor me picó en los ojos. «Noah», escribí lentamente. Respondió con suavidad y su mensaje de texto fingió un toque dramático. «Otra joya del libro. ¿Ves? Te emocioné mucho, ¿verdad?». La neblina de la cascada atrapó la luz del sol, creando un vibrante arcoíris que se arqueaba sobre el rocío. Me sentí extrañamente íntimo, casi como si estuviera conversando conmigo mismo. «Creo», escribí, y la comprensión me asaltó con repentina claridad. «Creo que por fin estoy volviendo a la ideal. Tras una larga pausa, Noah respondió con un tono aún ligero, pero que de alguna manera transmitía comprensión. «Parece que la vista es absolutamente increíble. Sin duda me debes un viaje la próxima vez». «Por supuesto», respondí, y una sonrisa genuina se extendió por mi rostro. Tras meses vagando y redescubriéndome, por fin volví a casa justo antes de Año Nuevo. Mi padre me observó atentamente durante un largo rato cuando entré por la puerta, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Has perdido mucho peso», comentó con la voz cargada de emoción. «Y te has bronceado bastante. Pero es tan bueno tenerte de vuelta en casa, Chloe. Simplemente es bueno tenerte de vuelta». Las primeras palabras de Noah al verme, como siempre, fueron: «No está mal. De verdad que volviste con vida». Le respondí con un puñetazo juguetón en el brazo. Después de las vacaciones de Año Nuevo, comencé a aprender los entresijos del negocio familiar junto a mi padre. Debido a los efectos secundarios persistentes de la medicación, mi capacidad de retención de memoria y mi tiempo de reacción no eran lo que solían ser. La curva de aprendizaje fue pronunciada y a menudo frustrante, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una profunda sensación de plenitud y propósito. Las pesadillas con mi madre y Ethan me visitaron con mucha menos frecuencia. Comprendí que no podía escapar por completo de las sombras persistentes del pasado, ni podía abrazar plenamente la luz pura y sencilla. Así que aprendí a estar en la confluencia de ambos, mirando el futuro, a menudo con Noah a mi lado. Él apoyó plenamente mi decisión de unirme a la empresa y me ofreció una ayuda y una orientación invaluables. Cuando intenté agradecerle formalmente su ayuda, simplemente se rió.
Chloe, dijo con los ojos brillantes, entrégate a mí como pago. Me mordí el labio y empecé a protestar, pero yo... Me interrumpió con suavidad. No pasa nada, los hombres de negocios, ya sabes, requieren mucha paciencia. Al decir esto, sus labios se curvaron en esa sonrisa traviesa tan familiar, y sus ojos parecían los de un zorro astuto e inteligente. La paciencia, aprendí rápidamente, era una virtud crucial, sobre todo al desenvolverse en el complejo mundo de los negocios y sus diversas personalidades. Después de asistir a fiestas del sector o a eventos de networking, Noah siempre parecía estar perfectamente sereno, mientras que yo me sentía completamente agotado. Una noche no pude evitar preguntarme en voz alta, ¿cómo es que nunca pareces cansado después de estas cosas? Por una vez no respondió con sus bromas ingeniosas habituales. He acompañado a mi padre a eventos como este desde el instituto, explicó en voz baja. Con el tiempo uno simplemente se acostumbra. Había encontrado un asiento relativamente tranquilo en un rincón del salón, y Noah se sentó a mi lado. Con naturalidad levantó mi pierna dolorida sobre su regazo y comenzó a masajearme suavemente la pantorrilla. En el instituto, continuó, mi padre se preocupaba por mis estudios, así que quizás solo lo hacía una vez cada 1 o 2 meses. Pero para cuando llegué a la universidad, empezó a llevarme a prácticamente todos los eventos. ¿Recuerdas cómo bromeaba sobre mi constante desaparición? Cuando no estaba en el campus, que se llama solía estar aquí. Señaló vagamente alrededor de la opulenta sala, socializando, haciendo contactos, jugando. Suspiró suavemente. Nacido en este círculo, no hay escapatoria. Los recursos y privilegios que uno disfruta desde su nacimiento conllevan responsabilidades inherentes, así que en la universidad a veces te envidiaba bastante, pensando que no tendrías que lidiar con heredar un negocio familiar. El ambiente se había vuelto un poco sombrío, así que rápidamente cambió de tema, con un tono más ligero. Bueno, mírate ahora. Tú también estás metido en este lío, así que supongo que ya no sufro solo. Noah parecía inusualmente contemplativo. Casi solo esa noche. Sentí un impulso inesperado de extender la mano y acariciarle la cabeza para consolarlo, y, para mi sorpresa, lo hice. Mientras mis dedos rozaban su suave cabello, ambos nos quedamos paralizados un instante, mirándonos a los ojos. Primero me aclaré la garganta con torpeza. Él rió suavemente y luego me acarició la cabeza con suavidad. «Vamos a casa», dijo. Al salir del local vi a Ethan. Estaba apoyado en una pared exterior con aspecto bastante ebrio. Había oído rumores de que había renunciado a la empresa de mi padre poco después de nuestra ruptura y había creado su propio negocio, aprovechando algunos de los contactos que había hecho durante su tiempo allí. Al parecer, su proyecto iba bastante bien. Sin embargo, en las exigentes primeras etapas de la creación de una empresa, inevitablemente se requiere mucha socialización. Cenas, copas y reuniones interminables para conseguir financiación y socios. No me lo había imaginado en ese ambiente, pero al verlo ahora con aspecto desaliñado y cansado, sentí una punzada de inesperada melancolía. Su postura ya no era tan rígida como antes, y sus ojos, que antes tenían tanta agudeza, ahora parecían nublados por el cansancio. «¿Quieres pasar a saludar?», preguntó Noah suavemente desde atrás, colocándome el abrigo con cuidado sobre los hombros. En ese momento, una joven salió corriendo de una habitación privada cercana, agarrando una chaqueta, y se acercó a Ethan, ayudándolo solícitamente a estabilizarse. «Ethan», murmuró preocupada. Negué levemente con la cabeza. «Vámonos», le dije a Noah. Al pasar creí oír un leve susurro de Chloe, pero seguí caminando sin mirar atrás. Me encontré con Sam la primavera siguiente. Disfrutando de un tiempo libre poco común, decidí visitar una exposición de arte local. Al cerrar la exposición, me encontré con Sam esperando fuera del baño. Parecía más maduro de lo que recordaba, vestido con una sudadera y vaqueros a juego y con una taza de té de burbujas en la mano. «¿Señorita Chloe?», me reconoció primero con expresión de sorpresa. «Hola, Sam», lo saludé. Después de nuestra cena juntos hacía más de un año,
Había intentado contactarme varias veces, pero yo me encontraba muy mal y no había respondido. Por lo tanto, perdimos el contacto. Justo entonces, una joven salió del baño e inmediatamente tomó del brazo a Sam, mirándome con abierta curiosidad. Llevaba la misma sudadera a juego que Sam. Le entregó el té de burbujas y nos presentó con vacilación. «Esta es la señorita Chloe», dijo, y añadió con incertidumbre. Una vieja amiga». Los ojos de la joven brillaron de cautela mientras me saludaba educadamente. Entonces se volvió hacia Sam, quejándose juguetonamente de que quería takoyaki de un puesto popular cercano. El puesto era conocido por sus largas colas. Sam le dijo que esperara cerca de unos bancos junto a la entrada de la exposición mientras él salía corriendo a comprar el bocadillo. Al verlo alejarse apresuradamente, me volví hacia la joven con una sonrisa amable. «Tienes algo que preguntarme, ¿verdad?». Pareció sorprendida por mi franqueza y se sonrojó ligeramente. ¿Eres Chloe?», preguntó vacilante. Reí suavemente. «¿Sam me ha mencionado?». Asintió con aspecto algo incómodo. «Sí, lo ha hecho algunas veces. Lo siento», añadió rápidamente. «Quizás estoy exagerando». «No te preocupes», la tranquilicé amablemente. «Solo he visto a tu novio 2 veces en mi vida. Me rescató de un incendio hace un tiempo. Lo invité a comer para agradecerle. Y esa fue toda nuestra interacción. Fue hace más de un año». Se relajó visiblemente, suspiró aliviada, pero luego se mordió el labio. «Lo siento», repitió. «Solo estaba preocupada». Sam estuvo bastante deprimido por un tiempo por aquel entonces. Negué con la cabeza suavemente, interrumpiéndola antes de que pudiera dar más detalles. «No pasa nada. Es una reacción perfectamente normal. Por favor, no te culpes por sentirte así». A mí también me había llevado años aprender esa lección. Charlamos unos minutos más hasta que Sam regresó con el takoyaki. Durante nuestra breve conversación, me contó cómo Sam le había salvado la vida cuando estaba pensando en suicidarse. Había pasado más de 1 hora hablando con ella en una azotea, convenciéndola pacientemente para que bajara. «Chloe», preguntó, con curiosidad ahora que se sentía más cómoda. «¿Por qué dejaste de hablar con Sam entonces?». Simplemente sonreí levemente. Estaba lidiando con algunos asuntos personales en ese momento. Al ver a Sam acercarse, me puse de pie. «Tu novio ha vuelto», dije con cariño. «Debería irme ya». Probablemente había sido solo un enamoramiento fugaz, quizá intensificado por las dramáticas circunstancias de nuestro encuentro. Nuestros mundos eran claramente muy diferentes ahora. Más tarde, sentada en mi oficina, recordar aquel incendio me parecía como recordar momentos de una vida lejana. Sin embargo, últimamente, Ethan aparecía con más frecuencia en la periferia de mi vida, siempre manteniendo cierta distancia pero innegablemente presente. Como me advirtió el Dr. Evans, despedirse del pasado no es un proceso simple ni lineal. Todavía había días en que lloraba inesperadamente, sin un desencadenante claro, o me encontraba en la azotea de la empresa durante largos ratos, sintiéndome desconectada de la realidad debido a los efectos persistentes de la medicación. Noah solía ser el primero en encontrarme en esos episodios. Su voz preocupada me llamaba y me devolvía suavemente al presente. Al ver mis lágrimas en una de esas ocasiones, cualquier frustración que pudiera haber sentido se disipó en un suave suspiro. «Si de verdad no quieres verlo, Chloe», me ofreció con dulzura, «déjame ayudarte a organizar todo para que no tengas que encontrártelo». Negué con la cabeza. «Está bien, Noah. Ya estoy mejorando, poco a poco». Había olvidado muchos detalles específicos, sobre todo recuerdos relacionados con Ethan. Cada encuentro fortuito parecía desdibujarlos aún más. A veces, cuando nuestras miradas se cruzaban inesperadamente al otro lado de una habitación o calle llena de gente, me preguntaba sinceramente por qué le había sido tan apegada en aquel entonces. Otras veces, al mirarlo a lo lejos, casi imaginaba ver a mi madre de pie justo detrás de él, sonriéndome con dulzura. Mis llantos disminuyeron considerablemente y las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Aunque encontrarme con Ethan a veces me despertaba sentimientos desagradables, en el fondo sabía que me estaba recuperando poco a poco. Pero Noah seguía preocupado.
Empezó a usar la excusa conveniente de que los edificios de nuestra empresa estaban cerca para insistir en recogerme del trabajo todos los días. Me costaba rechazar sus insistentes ofertas, así que finalmente acepté. Una tarde lluviosa, aproximadamente 1 año y medio después, Noah me envió un mensaje diciendo que llegaría tarde. Decidí esperar justo en la entrada del edificio de oficinas. El destino quiso que Ethan se acercara en ese preciso instante y me ofreciera su paraguas en silencio. No sentí nada, ni rabia ni tristeza, solo un ligero cansancio. Retrocedí deliberadamente y decliné cortésmente. No, gracias. La nuez de Ethan se balanceó al tragar saliva. «Sigues culpándome, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Justo entonces, el coche de Noah se detuvo junto a la acera con la bocina sonando brevemente. Saludé a Noah y le dije rápidamente a Ethan: «Alguien viene a recogerme», antes de salir corriendo bajo la lluvia. Esa noche Noah conducía inusualmente rápido, con los nudillos blancos sobre el volante. No pude evitar darle una palmadita en el brazo. «¿Intentas que te pongan una multa por exceso de velocidad?», pregunté con ligereza. No habló de inmediato, solo desaceleró poco a poco. Sentí que estaba de mal humor y sospeché que se debía a algo más que el simple ofrecimiento de Ethan de un paraguas. «¿Qué pasa?», pregunté tras unos instantes de silencio. Tardó un rato en responder. «Solo son asuntos de negocios», dijo finalmente con voz tensa. «La empresa de Ethan está creciendo rápidamente y se ha convertido en un competidor directo en varios mercados. Últimamente han estado haciendo maniobras dirigidas específicamente a nuestros proyectos». Suspiró. «Solo algunas maniobras insignificantes, en realidad. Nada que cause pérdidas significativas, pero...». Hizo una pausa, mirándome de reojo. «Todavía me molesta». Suspiré a cambio. «Ya no tengo absolutamente nada que ver con él, Noah». Rara vez me presionaba tan directamente, pero esta vez lo hizo. «¿Todavía te da pena verlo?». «No», respondí con sinceridad, sonriendo levemente, con una sensación de tranquilidad y seguridad. «He olvidado tantas cosas de aquella época, y no tengo intención de intentar recordarlas». Nos detuvimos en un semáforo en rojo, y él se acercó y me pellizcó suavemente la mejilla. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Bien», dijo con suavidad. «Tienes que olvidar lo que hay que olvidar». Al día siguiente de aquel encuentro lluvioso, Ethan empezó a enviarme flores a la oficina. Siempre eran variedades que, casualmente, había mencionado años atrás que me gustaban. De vez en cuando, también llegaban pequeñas baratijas por las que había expresado interés, pero estos gestos ya no tenían ningún peso emocional para mí. Le pedí a la recepcionista que simplemente las tirara al llegar. Noah vio uno de los ramos una vez antes de que lo retiraran y preguntó: «¿De verdad no te gusta ninguno de estos?». «La verdad es que no», admití. En aquel entonces probablemente dije que me gustaban solo para intentar parecer... más mona, supongo. Quería parecer menos aislada, menos diferente. Más como... Olivia, quizá. Amigable y extrovertida. Reflexioné un momento. En todas mis relaciones después de ese periodo inicial, sentí una extraña compulsión por hacer lo que se supone que deben hacer las parejas, como si marcar casillas pudiera de alguna manera arreglar los arrepentimientos que arrastraba de mi juventud. Pero al final, si algo no te gusta de verdad, simplemente no te gusta, no importa cuántos años pasen. Noah se rió. «Entonces, ¿qué te gusta de verdad? Tu cumpleaños se acerca. Tengo que empezar a prepararme». Lo miré fijamente un momento y luego también me reí. «¿Qué tal si...?», bromeé, haciéndome eco de sus propias palabras de hacía tiempo. «¿Te entregas a mí?». Noah se quedó en silencio por un instante. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con una voz apenas susurrante. Su reacción me pareció divertida y respondí deliberadamente: «Nada». Se recuperó enseguida, se acercó más y bromeó con insistencia: «Oh, te escuché, Chloe. Ni te atrevas a retractarte». Me reí y le dije que dejara de molestarme mientras intentaba trabajar. Más tarde ese mismo día, grabé en secreto esa breve conversación en mi teléfono y envié el audio a un número que llevaba días acosándome con llamadas y mensajes no deseados. Noah organizó una celebración inolvidable de mi 29º cumpleaños.
De verdad se las arregló para saltar de una caja de regalo descomunal, gritando «¡Feliz cumpleaños, Chloe!». La incomodidad del momento, incluso estando solos los dos presentes, era palpable. Reí hasta que se me saltaron las lágrimas, sintiéndome completamente exasperada mientras me cubría la cara con las manos. «Noah», gemí, «aceptemos seguir siendo desconocidos de ahora en adelante». Me agarró la mano con firmeza, negándose a soltarla sin dejar de reír. «Ni hablar. Aún tengo una promesa que cumplir, necesito entregarme a ti». «Sé lo que quieres decir», empecé, intentando darle un toque de seriedad al momento. Me interrumpió suavemente, acariciándome la cabeza con cariño. «No me importa que me uses, Chloe. De hecho, espero que me uses más a menudo. Entregarme a ti, bueno, eso también es un poco egoísta de mi parte, ¿sabes?» «¿Egoísta?», pregunté. ¿Por la riqueza de mi familia o algo más? Lo miré fijamente a los ojos y, de repente, el deseo de presionar para obtener una respuesta definitiva se desvaneció. Si su motivación era puramente una alianza matrimonial estratégica, sin duda tenía muchas otras opciones adecuadas disponibles. No había una necesidad lógica de centrarse solo en mí durante tantos años. «Pero Noah», me sentí obligada a decir, expresando mi miedo más profundo, «quizás nunca pueda volver a amar de verdad a nadie. Siento como si mis emociones simplemente se apagaran después de ese incendio. Me cuesta sentir ya ese tipo de amor intenso, palpitante y desgarrador». El doctor Evans me había advertido que la medicación tenía efectos secundarios conocidos, como el debilitamiento de la sensibilidad emocional. No experimentaría una tristeza extrema, pero probablemente también disminuiría la alegría extrema. Y probablemente tendría que seguir tomando esta medicación durante al menos 3 o 4 años más. Noah simplemente me abrazó con ternura y cariño. «No pasa nada, Chloe», murmuró contra mi pelo. «Te amo, y ahora mismo es suficiente». Noah, el mayor mentiroso que conocía. Él, que decía no creer en el amor puro y sin adulterar, ahora profesaba amarme. Tras un largo momento abrazada a él, le devolví el abrazo lentamente. «Noah», admití en voz baja, «de lo único que estoy segura ahora mismo es de que no me desagradas. De hecho, probablemente me gustas bastante». Descubrí que la confianza acaba convirtiéndose en hábito. Me había acompañado en tantos momentos oscuros y difíciles, convirtiéndose en una presencia firme y brillante en el turbulento río de mis recuerdos. Sonrió con orgullo, con los ojos brillantes. «Ese», declaró, «es un gran honor para mí». Bajo su mirada triunfante, me puse lentamente el anillo de compromiso que me ofrecía. La noche en que anunciaron oficialmente nuestro compromiso, un número extraño y desconocido llamó a mi teléfono. De alguna manera supe instintivamente que era Ethan. La pantalla se iluminó, iluminando la silenciosa habitación. Luego se apagó al no recibir respuesta, para volver a iluminarse unos segundos después con el mismo número. Parecía el único punto de luz en la oscuridad circundante. Tras dejarla sonar un rato, finalmente contesté. Su voz llegó a través de la línea, ronca y tensa. «Chloe». No pude descifrar la compleja mezcla de emociones en su tono. Melancolía, nostalgia, culpa. Escuchar su voz me transportó momentáneamente a mi primera impresión de él. Un chico tranquilo y reservado con una sonrisa sorprendentemente cálida y ojos tiernos, bañados por la suave luz del sol. «No cuelgues todavía», suplicó rápidamente. «Por favor, déjame hablar contigo un minuto. Solo hablar». Parecía que le dolía la cabeza, probablemente por la bebida, un viejo y recurrente problema suyo. Respondí en voz baja, simplemente reconociéndolo. Al otro lado de la línea se escuchó un suspiro largo y profundo, seguido de fragmentos de un pasado que desconocía. Habló de su familia antes de conocerme, de cómo su madre era su única fuente de ingresos. A pesar de su propia enfermedad crónica, había tenido varios trabajos agotadores simultáneamente para financiar su educación. Al llegar a la secundaria, intentó desesperadamente encontrar un trabajo a tiempo parcial en secreto, pero fue rechazado repetidamente debido a su corta edad. Entonces, me conoció a mí y posteriormente a mi padre.
Mi padre le explicó la situación, sopesando los pros y los contras. Si Ethan trabajaba a tiempo parcial para ganar dinero, le consumiría un tiempo valioso, lo que probablemente perjudicaría sus estudios. Por otro lado, si aceptaba la ayuda financiera de mi padre, su única obligación era cuidar de mí en la escuela. Todos los demás asuntos financieros estarían cubiertos. Eres demasiado joven para ver el panorama general, aparentemente le había dicho mi padre. ¿Cuánto puedes ganar siendo realista con un trabajo a tiempo parcial? Tu educación es tu única salida viable. Aunque la lógica era acertada, Ethan confesó que siempre sentía que estaba vendiendo una parte de sí mismo. Las diversas etiquetas que le ponían, el caso de Caridad, el niño mantenido, aplastaban su orgullo, reduciéndolo a polvo. Se sentía impotente y terminó descargando su resentimiento latente, aunque sutilmente, en mí. Nunca te odié, Chloe, insistió con la voz cargada de emoción. Al final, odiaba mi propia incompetencia. Incluso trabajando hasta el agotamiento con múltiples trabajos a tiempo parcial durante la universidad, no podía pagar el costo total de la cirugía necesaria de su madre. Cuando me volvió a ver después de graduarse, sintió que se había resignado a su destino. Hay gente que simplemente nace en la línea de meta, murmuró con amargura. Por mucho que me esfuerce, parece que nunca la alcanzo. Hizo una pausa, y luego su voz se quebró por la emoción. Chloe, me enamoré de verdad de ti durante esos 2 años que estuvimos juntos. Parecía estar llorando suavemente. Te extraño mucho. Si hubiera decidido salvarte primero en aquel entonces, en el incendio. ¿Sería diferente entre nosotros ahora? Respiró entrecortadamente. Chloe, encontré el anillo de compromiso que te di en la basura. Era muy tarde. Por fin hablé, con voz tranquila pero firme. Ethan, ve a tomar un poco de agua con miel y luego intenta dormir un poco. No colgó inmediatamente. Me hizo una última pregunta con suavidad. ¿De verdad te vas a casar con él? Respondí en voz baja y colgué. No esperaba que al día siguiente Ethan se enfrentara físicamente a Noah, lo que desencadenó una pelea. Para cuando recibí la llamada y me apresuré a ir, el personal de seguridad ya había intervenido y separado a los 2 hombres. Sin pensarlo 2 veces, corrí directamente al lado de Noah, con un inmenso alivio invadiéndome al ver que su única lesión aparente era un labio partido. A pesar de este alivio, no pude contener mi ira hacia Ethan. Me di la vuelta y le grité, «Ethan, ¿te has vuelto completamente loco?» En realidad, Ethan parecía mucho peor, con la cara magullada y la ropa rasgada. Mis duras palabras parecieron extinguir la última chispa de desafío en él. Parecía completamente derrotado, casi sin vida. Una punzada de arrepentimiento me golpeó. Tal vez había ido demasiado lejos. Me detuve, recuperando el aliento, y entonces oí a Noah inhalar bruscamente a mi lado. Me giré y vi que su mano derecha estaba gravemente raspada y sangraba profusamente. La piel en carne viva y dañada tenía un aspecto aterrador. Ver sangre, sobre todo tanta, despertó mi profunda fobia, provocándome ansiedad y mareo al instante. «Tenemos que ir al hospital», declaré con la voz ligeramente temblorosa. Noah se apoyó en mí, intentando tranquilizarme. «No pasa nada, Chloe, de verdad. Además, todavía tengo trabajo que terminar». Puse los ojos en blanco ante su terquedad. «¿Se derrumbará la empresa si te vas una tarde?» Soltó una risita, cediendo finalmente ante mi mirada furiosa. «Vale. Vamos primero a mi oficina. Tengo un botiquín de primeros auxilios bien surtido allí». Le ordené a seguridad que escoltara a Ethan fuera de las instalaciones y luego acompañé a Noah a su oficina. Mientras intentaba limpiar y vendar sus heridas, el nerviosismo me hacía temblar las manos, lo que me hizo ser un poco más brusca de lo previsto. Me disculpé de inmediato, pero él simplemente usó su mano izquierda sana para frotarme suavemente la cabeza. «¿Por qué estás tan tensa?», preguntó en voz baja. «Es solo un rasguño, no me estoy muriendo». No sabía cuánto me aterraba la sangre, sobre todo la sangre de las manos o los brazos. Me recordaba visceralmente las imágenes fragmentadas y de pesadilla de mi infancia. Tras permanecer en silencio un largo rato, sin poder hablar, no pareció darse cuenta de que algo andaba realmente mal.
Se acercó con expresión preocupada. «Chloe», dijo con dulzura, «no pasa nada. Si sigues preocupada, podemos ir directamente al hospital ahora mismo para una revisión completa». Mi voz temblaba incontrolablemente. «¿Por qué te resististe?» No es raro que los machos de la especie se peleen por territorios por una posible pareja. Intentó bromear, pero su tono era suave. «Por favor, no llores». Sus palabras me hicieron darme cuenta de que las lágrimas me corrían por la cara. Me las sequé rápidamente y lo miré con fiereza. «No más peleas», exigí. «Prométemelo. No más peleas, no más heridas así y absolutamente no más sangrado». Parecía genuinamente sorprendido por mi intensidad, luego se acercó de nuevo, presionando su frente suavemente contra la mía. «Vale», susurró. «Lo siento, lo prometo, te hice preocupar». Ya estaba tan pegajoso, y apenas estábamos comprometidos. Era un poco molesto. «Aléjate de mí», refunfuñé, empujándolo ligeramente. «Entendido», respondió al instante. Luego se inclinó rápidamente para besarme la frente antes de retroceder 20 centímetros, con una sonrisa en sus labios que prácticamente pedía otro puñetazo. «Considera esa compensación», añadió con picardía. Sintiendo un poco de culpa por todo el incidente, tomé la iniciativa de contactar a Ethan por última vez. «Se acabó lo nuestro, Ethan», le dije con firmeza pero con calma cuando nos vimos brevemente en una cafetería neutral. «Espero de verdad que no vuelvas a molestarme a mí ni a nadie cercano». Su estado actual era difícil de describir. Era como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sus ojos tenían una mirada atormentada. «Así que», dijo en voz baja, con voz áspera, «sigues culpándome». «No», intenté explicar con paciencia. «No me refiero a eso. Lo que quiero decir es que ahora somos desconocidos. Por lo tanto, ya no te quiero, pero tampoco te culpo. Simplemente quiero que te alejes por completo de mi vida». La expresión de Ethan se mantuvo obstinadamente resistente, casi aterradoramente intensa, lo que me obligó a adoptar un tono más severo. «Señor Ethan», dije formalmente, «si continúa acosándome a mí o a mi familia de cualquier manera, no dudaré en contactar con la policía. Por favor, no me obligue a odiarlo activamente». Tras un largo y tenso silencio, finalmente asintió casi imperceptiblemente y susurró: «De acuerdo». Fuera del escaparate de la cafetería, Noah ya estaba esperando, saludando con la mano para indicar que era hora de irse a casa. Así que me despedí de Ethan en silencio y caminé hacia él. Últimamente, como Noah seguía con la mano derecha herida y vendada, lo que le impedía conducir cómodamente, yo me había hecho cargo de la conducción. Él iba en el asiento del copiloto, y su mano izquierda, que no estaba lesionada, solía hacer travesuras, lo que me llevó a amenazarlo. «Mueve esa mano una vez más y contrato a un chofer profesional». Yo solía tener chofer, pero Noah lo despidió poco después de que empezáramos a salir oficialmente. Ante mi amenaza, Noah finalmente cedió, dejando la mano sobre su regazo. Entonces dijo, medio en broma, medio en serio: «¿Sabes, Chloe? Me alegré mucho de que corrieras directamente hacia mí ese día durante la pelea». Curiosamente, durante todo nuestro compromiso nunca había dicho explícitamente: «Me alegro de que te cases conmigo». Sin embargo, ahora, con este gesto relativamente pequeño, parecía genuinamente emocionado. Decidí ignorar su comentario mezquino y posesivo. Esa noche, me chantajeó emocionalmente para hacerme sentir culpable y que me quedara en su casa y le preparara la cena. Más tarde, tras besarme hasta dejarme sin aliento, volvió a preguntarme con la voz ronca: «Chloe, ¿por qué corriste a verme primero ese día?». Permanecí en silencio. Me besó de nuevo, esta vez con más intensidad. Después de casarnos, siguió haciéndome la misma pregunta en varios momentos íntimos, generalmente a altas horas de la noche. Finalmente le di una respuesta en nuestro primer aniversario de bodas. «No hubo elección, Noah», le expliqué con suavidad, mirándolo directamente a los ojos. «No hubo orden de preferencia. Simplemente eras la única respuesta».
Incluso cuando mis funciones emocionales estaban significativamente comprometidas por el trauma y la medicación, mis instintos me dieron la respuesta en ese momento crítico. No había otras opciones que considerar. Eras, y eres, la única respuesta.